Hola, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la Ceci por la invitación, a la Antonia por la gestión y por este festival, los felicito. Son muy afortunados los alumnos de tener todo esto pasando alrededor. Yo soy Magdalena, estoy acá para presentarles el proceso técnico y creativo del videoclip Diversión que hice este año para la artista Josefina González, también conocida como Baby Josephine. Y vamos a pasar a ver el video para después ya empezar a conversar de qué se trata. Muchas gracias. Es lindo verlo en pantalla grande, no lo había visto. Ya, primero voy a partir presentándome, perdón. Yo estudié diseño industrial. Por el año 2016 hice un diplomado en ilustración y el dibujo en realidad siempre ha formado parte de mi vida, o sea, nunca he dejado de dibujar. Mi interés por la animación, o sea, en términos de animación soy súper autodidacta, partiendo por eso. Y mi interés partió por el ocio, estar en un trabajo, en una tienda súper aburrida, muchas horas al día, queriendo dibujar y de repente me doy cuenta de que, bueno, yo tengo las herramientas como
que manejo desde la universidad, que es Photoshop, Illustrator, que ya me son familiares, que ahí mismo, con esos mismos programas, puedo generar dibujos en movimiento. Y eso fue como, wow, si dibujo 3 veces lo mismo, ya tiene vida. Y desde esa emoción partió esta curiosidad. Este año la Josefina hizo esta canción y ella había visto una pequeña animación. Yo hacía como pequeños GIF, todo el rato como en formato GIF, dibujado en Photoshop y también en lápiz. Y había visto esta pequeña animación de este gatito que le había gustado y pensó como que era muy coherente a esta canción que ella había hecho durante la cuarentena. Y escribí esta frase que resume muy bien como mi trabajo y además el universo del videoclip, que dice: tomo el cotidiano como lugar de observación y en el dibujo a mano doy forma a posibles escenarios. Les voy a mostrar esa animación que es cortita, que es de donde partió todo, como acá. Es solo eso. Y eso fue lo que le gustó a la José y por eso empezamos con esta idea del videoclip. Entonces partimos tirando referencias y conceptos, ideas, en conjunto. Algunas me las pasaba la José, las otras las buscaba yo, y se fue generando un diálogo. Igual en general estábamos como súper sincronizadas con lo que queríamos hacer, con la idea del videoclip. Entonces habíamos anotado oscuridad, fantasmas, cosas de casa, gatos, animales flojos, bichos, loza sucia, cama sin hacer, lluvia, mesas, vasos, vino, cigarros, ceniceros, animales lentos, caracoles o tortugas. Entonces tenemos las referencias, otras cosas que yo también, también hago cerámica, entonces tengo referencias de ese lado también. Y de cosas como que tenía guardadas de siempre, que es como las cosas que a uno le van llamando la atención y que siempre va guardando por si acaso, porque en algún momento te conmovió. Esta foto me hace mucho sentido porque es el lugar en el que yo dibujo, en el que yo ilustro, animo. No necesito mucho más. No tengo un taller ni un escritorio específico para esto. Yo puedo animar en cualquier parte donde pueda instalarme con la mesa y en la mesa de luz portátil y los lápices y ya. Y tiene mucha coherencia también como con el imaginario que estoy ilustrando. O sea, van muy de la mano. Es un lugar pequeño donde yo pueda estar y dibujar. Tengo dos formas, en este video se dieron dos formas de generar las acciones. La primera es fondo y figura, es decir, todo junto, dibujado 32 veces, 40 veces, fondo y figura, todo pintado, cambiando al mismo tiempo. Y la otra es fondo más figura. Fondo estático o 2, 3 fondos que van vibrando más la figura que realiza la acción. Ese fondo más figura lo empecé a hacer ahora. Yo antes siempre venía haciendo fondo y figura porque me gusta lo que va pasando ahí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos concretamente? Fondo y figura me demoro muchísimo y es mucho desgaste físico también estar pintando, bueno, los codos, que hay que cuidarlos mucho. Estar ahí todo el rato pintando el mismo fondo, la misma planta, las 40 veces que haya que hacerlo. Pero una vez que lo escaneo, yo recorto el cuadrado, empiezo a animar y ya está. O sea, es mucho más simple en ese sentido. Fondo más figura
Por otro lado, que lo descubrí, como que lo empecé a experimentar más ahora, claro, es más rápido porque no tengo que estar pintando el fondo 1000 veces, pero la figura tengo que recortarla las 30 y tantas veces y pegarlas en el lugar donde tiene que ir para que se vea y que se vea bien el movimiento. Entonces, finalmente, no se puede escapar de los tiempos. Es como... Pero, bueno, Fondo Más Figura me empezó a abrir nuevas opciones, que más adelante les voy a mostrar cómo las fui descubriendo. Ya, la primera escena, que es esta silla, estas manos que prenden la vela y una silla llena de ropa, es una escena que en realidad reciclé de otras animaciones que había hecho, y que está bien, como cuando uno hace algo un poco más grande por primera vez, todos esos recursos que uno tiene de cosas que ha hecho son como anotaciones. Es como los escritores leen su bitácora y uno tiene ahí como todas estas mini anotaciones que a la larga sirven. Entonces, las mismas manitos que estaban ahí con las hojas de cuaderno, las usé para hacer esta nueva versión de la animación. Y esta era la anterior. Cambió el fondo, sobre todo, o sea, antes era una pieza, también había una silla. No puse la otra imagen, pero había un fantasma. Hecho el lápiz grafito, hoja de cuaderno. O sea, yo antes no usaba la mesa de luz tampoco. Ojalá el papel más charcha que pudiera encontrar era el que más me servía y que se transluzca, y si se parece, y si no, igual va a generar como un juego y una vibración. La mano va a seguir siendo una mano y se va a seguir moviendo, no importa si el dedo se hunde un poco más o no. Esta escena está hecha así también de figura y fondo, y fueron creo que como unos 35 cuadros. Tiene, bueno, algunos de los elementos que habíamos hablado con la Josefina, el caracol. La idea es como un poco una casa después de un carrete, o sea, todos se fueron a las 6 de la mañana, tú te fuiste a acostar, despertaste y esta es la situación. Hay botellas, latas, vasos, cigarros. A nadie le importa tirar el cigarro en el piso. Y también es un poco el ánimo de la canción, o sea, más allá que se llame diversión, se trata también de esta como desmotivación que genera. Para mí era como representar una especie del peor domingo que podáis tener. Entonces esta la fui armando así, dibujando pequeños los objetos, probando cómo quedaban, cómo queda arrugada la lata, o sea, más allá de que en las dos se parezca una lata, concretamente cuando ya tienes el cuadro, tiene que ser súper sintética esa forma para que logre entenderse, porque ya tengo como trazos muy marcados y todo el movimiento, entonces no puede ser algo muy detallado tampoco. Y también pruebas de color. Ahora en esta presentación les voy a mostrar mucho, así bien en crudo las imágenes de las pruebas de color. Me gusta, por ejemplo, cómo contrasta no sé si se ve tanto, bueno, en las pantallas, pero cómo contrasta la hoja de papel con este fondo blanco y las texturas. Acá hay más. De hecho, esto fue una prueba. Si se fijan, está como la imagen está espejada. O sea, la teterita, en la regadera, está del otro lado, porque yo aquí di vuelta el papel, lo puse en la mesa de luz y empecé a pintar para probar cómo se veía sin contornos. No lo usé ahora para el video, pero son anotaciones que me quedan y son como pruebas que valoro mucho tenerlas, porque
porque siempre van a servir para, no sé, dibujos también, no necesariamente animación. Bueno, la escena del gatito, que también es otro reciclaje de la que me había pedido la Josefina, la adecué también para este universo de diversión. Es como viene de la otra escena, o sea, viene del agua que empieza a correr acá, le empieza a llegar al gatito. También, bueno, el agua también simboliza como toda esta incomodidad, no sé, todos hemos tenido en algún momento problemas de cañería, que lata como toda esta humedad que está ahí como habitando contigo. Entonces, hice el gatito y esta escena es la única que es súper literal a lo que está diciendo el mensaje, la canción. Aquí dice tengo mucha flojera. Y me pareció como fue una decisión, como una manera de captar la atención y de que en algún momento, porque todo se trata como de una interpretación de la canción, y que en algún momento estas dos cosas se junten. Y es la única parte donde pasa eso. Y este gato completamente desganado, desmotivado, no sé, los que tenemos gatos sabemos que a los gatos les encanta cazar moscas y no está haciendo nada por cazar ni una de esas dos moscas, ni tampoco por salirse del agua, que tampoco les gusta el agua a los gatos. Ya, la diferencia de esta con las otras, no sé si alguien la logra notar, pero acá hay dos moscas. No sé si lo habían notado. Pero, ¿por qué decidí luego poner esas dos moscas? Y no sé si a alguien le habrá pasado ahora, pero cuando lo vi y como se lo mostré a otras personas y también les pasó, esa mosca sola parece un cursor, parece la flecha del computador. Y eso, claro, es un error que no puede pasar porque queda en un terreno muy de la ambigüedad y no es una decisión y no tiene nada que ver con lo que está pasando en el video. Y no sé, yo veo Netflix y me carga que esté la flechita. Entonces era algo que había que tratar de revertir. Entonces copié la mosca y la puse en Photoshop y dejó de suceder esa molestia. Esta fue la primera escena que hice. Como la José me pasó la canción y fue lo primero que pensé. Nubes gatitos. A la José al principio le pareció un poco como optimista para lo que es la canción, pero también a ese tipo de cosas hay que ir dándoles tiempo. Yo no trabajé como con nada premeditado, o sea, todo fue apareciendo a medida que iba trabajando, las ideas iban sucediendo y fue bastante libre todo el tema del trabajo. La Josefina también me dio mucha libertad para poder trabajar. Y eso pocas veces pasa en la vida. Esta y la escena que viene también, las trabajé como este formato como súper apaisado. Entonces la cámara va como avanzando de a poquito a poquito. Son 3 dibujos escaneados que después solo en el Photoshop estoy como tuc, 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 pero con uno y con los 3. O sea, todos van avanzando al mismo tiempo y tienen su cuadro. Para generar este movimiento como de nubes y que como que fluye un poquito. En la siguiente también fue este mismo formato, pero la diferencia es que este corre para el otro lado. Entonces da la sensación un poco como si estuvieras como pasando en un auto. Y claro, también lo que en esta las nubes pasan, como que si pasaran. Y aquí tú tienes tierra, tienes un horizonte, entonces también es como que sientes que tú te estás trasladando más que las nubes. Esa es
la diferencia que se generó, que todo esto lo fui como descubriendo en el momento. Vanitas. Las frutas que se pudren. Esta escena la trabajé, ahora les voy a mostrar cómo la fui construyendo. Fondo más imagen, sí. Las vanitas es un género artístico, un subgénero del bodegón que se dio sobre todo en el barroco, que representa el vacío de la vida, la importancia de la muerte, como la relevancia de la muerte ante los placeres mundanos. En la mayoría existen calaveras, pero también hay otros elementos que aparecen, como el reloj de arena, bueno, en este caso el caracol, que me venía muy bien para lo que hice. Entonces empecé haciendo el fondo, y este fondo este no se mueve, es así. Y me encanta todo lo que se genera alrededor, todas estas pruebas de color, estas manchas, cómo voy a poner las líneas, cómo funciona, cómo interactúa un color con el otro al lado, aunque ahora se ve como una ensalada de cosas, en su momento iba teniendo sentido. Y es muy lindo verlo después como con la distancia. Como era una escena o sea, como el fondo era súper fijo, fue el fondo único, digamos, pude como hacer más suciedad, más mancha, y no lo iba a tener que repetir, entonces pude hacer como una cosa un poco más detallada. Ya, en esta escena las frutas se pudren y se despudren. Bueno, yo venía de antes pensando mucho en el formato GIF, entonces como que pienso mucho en estos loops. Y de repente probé como qué pasaría si esta fruta de repente vuelve a la vida, hablando también un poco de la vanitas, si esto volviera a la vida, y además justo calzaban los tiempos con el pedazo de canción que estaba ocupando. Entonces quedó perfecto, como el ritmo, ver cómo de repente vuelve como el color. Ahí lo último que dibujé, la calavera, para ya terminar de armar la escena. Esta escena, mucho lápiz negro. Murieron muchos lápices negros en esta escena, como muchos. Y es la única en la que hice, como que tracé primero el recorrido del personaje, es el único personaje, el único ser que aparece en todo el video. Y no sabemos si también es una persona. Y aquí, claro, tracé primero el recorrido, lo fraccioné para que la figura fuera fluyendo más en el espacio. Me parecía al comienzo que esta escena quedaba súper pesote, como muy pesada, como dark, mala onda, no sé, pero también, al igual que la escena de los gatitos, como que es como la decisión de darle tiempo a lo que estás haciendo, darle tiempo, ver qué pasa, ver cómo interactúa con lo que viene después, que tampoco yo sabía qué era lo que venía después. Todo iba pasando en el momento. Y aquí empiezan los objetos que se mueven. Hice esta cortina con un fondo como súper pesado también, bien oscuro, y la decisión de no pintar la cortina para darle ligereza. Pensé que iba a ser más fácil de hacer una cortina moviéndose, y había hecho creo que cuatro cuadros primero, y me pasaba que quedaban como que no se generaba tanto el efecto, y ahí fui probando, como sacando, hasta que me convenció. Eso también pasa, como uno está dibujando ahí con el lápiz, el papel, no sabes lo que va a pasar después hasta que no sé cuántos cuadros después puedes por fin escanear y ver qué está pasando, cómo se mueve. También, bueno, los tiempos, o sea, quizás podría hacerlo si tuviera muchísimo tiempo de trabajo, pero todo esto tarda mucho. Lo mismo acá.
esto es como la base de lo que les contaba antes, como generar solo 3 dibujos, todos iguales, pero diferentes, que generan esta vida y generan movimiento en un objeto que está quieto. Y me pareció como que estas 3 palabras se reunían muy bien específicamente en esta escena, pero en general también, que es presión, tensión y regularidad. Porque, claro, o sea, yo tengo las líneas para un lado, para el otro, que generan tensión en las composiciones, y toda esta como irregularidad que genera como una especie de blandeza, como que las cosas son como orgánicas. Ya, esta escena partió por acá, por el huevo roto. La primera de allá fue la primera que hice y claro, no, yo les mandaba esto a personas así como WhatsApp. ¿Qué ves acá? Sin que supieran nada. Y sí, como un huevo pochado, crudo, como no entiendo, no sé. Después una amiga sugirió como que le ponga la cáscara de huevo como el huevo café y queda peor. Entonces, claro, lo que yo había evitado hacer era en realidad lo que naturalmente tenía que ser, que era que se luciera la baldosa un poco, aunque sea. O sea, tratar de llegar como a un término medio entre la translucidez y también como el blanco para que se entienda también esta forma blanda que está en el piso. Pero seguía siendo muy abstracto, como que yo seguía preguntando y era como, no, sí, no sé, raro. Entonces se me ocurrió, causa-consecuencia, obvio, una mano bota el huevo está roto en el piso. Y me acordé que hace mucho tiempo me había gustado, no sé por qué tanto, esta imagen de Funny Games, la película de Haneke. Me había llamado mucho la atención siempre este frame. Lo tenía guardado, de hecho, como la mano con guante recogiendo, bueno, no sé si han visto la película, no la voy a spoilear tampoco, pero esa especie como de perversión también como en una imagen. Y bueno, esto, como esas ridiculeces que están en el celular, quienes dibujen sabrán que para de repente dibujar, no sé, una cara de perfil, uno se saca una foto y si alguien ve esa foto es como, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué tiene una foto sosteniendo un huevo? Rarísimo. Y esta escena también la probé al revés, porque también me gusta jugar con eso. Todo esto de la animación para mí nace como muy desde el juego. Entonces probé qué pasaba si volvía el huevo a la mano. Y incluso me pareció que los dedos se movían diferentes cuando los veía hacia atrás, como agarrando el huevo. Como que vi que el movimiento, que eran los mismos cuadros, se veía diferente, como una gravedad. Y me gustó y me pareció que también le daba ritmo a todo lo que estaba pasando. En ese momento que todavía no estaba todo listo, iba picoteando por una parte y por otra del video. No fue así como primero esto, después lo otro. Todo el rato fue como ir, ¿dónde quedas mejor tú? Bueno, de hecho la escena de los gatitos nubes es la única que se repite. Me había puesto como meta tratar de no repetir cosas. Como que se da mucho en los videoclips de animación que se empiezan a repetir por una cosa rítmica también y también porque, bueno, es un montón de trabajo, de repente ya son muchos minutos, esto eran 2 nomás, que igual es bastante. Entonces la escena de los gatitos es la única que se repite y también le da como un ritmo y como esa sensación de que estoy acá, pero me acuerdo de que estuvo acá también. Ya, la escena del pececito. Esta pecera representando totalmente, perdón, la monotonía, lo aburrido que debe ser estar ahí siendo un pez en esa casa donde ni siquiera
tienen lindo alrededor tuyo, dando vueltas. Bueno, también fue imagen. Y aquí en esta escena, me di cuenta también de la virtud de haber separado el fondo de la imagen. Que quizás ustedes ya lo tienen como más interiorizado, pero como vengo muy de la experimentación, son cosas que uno va descubriendo en el camino y que te van maravillando y vas descubriendo que se pueden hacer otras cosas después. Entonces, claro, lo primero que empecé a dibujar del pez fue cuando va girando en el acuario, para que se vea esta cola que pasa por este ángulo y que se mueve. Y estaba muy ansiosa, me acuerdo, en esta, porque quería ver mucho cómo se movía el pez, si pareciera que está abajo del agua o no. Como tratando de hacer las ondulaciones de la colita, de las aletas, el movimiento, el giro, como... Y me emocionó mucho cuando los escaneé, los pude armar, como armándolo a poco, muy ansiosa, como a ver qué va a pasar ahora. Me pasa eso también, por ejemplo, con la cerámica, como que ahí me doy cuenta que estos dos mundos no se alejan tanto. Y que lo que también me pasa con la fotografía analógica, que es como, igual uno tiene que esperar para ver algo, para ver lo que va a pasar, y en ese esperar uno tiene que aprender a disfrutar también de ese proceso. Y eso es muy lindo, me emociona mucho. Entonces ahí me di cuenta de que podía de repente sacarle ese fondo al pez y ponerle un fondo de colores, sobre todo porque la canción hasta en ese momento ya se estaba como abriendo para empezar a finalizar. Entonces ya se podía poner todo como en un terreno un poco más abstracto y probar con estas líneas que en el fondo cada cuadro lo di vuelta y que como se mueven como una X, o sea, primero van para allá, después para allá, así cada color. Y estas son las cosas que me encantan que pasan por haber separado, por ejemplo, el fondo de la imagen, que es como puedo hacer este tipo de collage, que me queda para mí, es como una anotación nueva en mis pruebas. Y lo encuentro muy lindo, me encanta. Como que ya ni siquiera parece pez, es como una flor o algo así. Los fuegos artificiales, cuando pensé, como ya, escuché la canción, la José, entre medio que yo estaba trabajando, me mandó la canción final, el archivo final. Por suerte los tiempos no habían cambiado, sino que habían cambiado la masterización y, no sé, instrumentos, cambios como de ese tipo. Y cuando me la mandó dije, no, esto tiene que terminar como con fuegos artificiales. Como que me lo imaginaba con fuegos artificiales como explosión y como que los fuegos artificiales igual tienen un componente de emoción y nostalgia súper grande. Pero ¿cómo hago los fuegos artificiales? No es fácil representar como fuegos artificiales en dibujo, me di cuenta. Entonces, esto es todo lo que usé para hacer los fuegos artificiales. Cada color tiene su explosión en distintos tamaños, su tallo, como lo llamé, esta caída de sauce, pero claro, no todos iban a explotar y a caer en sauce. Por ejemplo, el verde, ese, yo sabía que iba y que quería que llegara como si estuviera más arriba y que cayera solo la cortina, para generar así también como profundidad y cosas que salen del cuadro. Y cada uno tiene su tiempo. Por ejemplo, el naranjo no termina de explotar, como de caer el sauce. Y esto fue armado totalmente recorte de Photoshop, o sea, y para atrás, en reversa, como corto, 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 hasta que llego, y ese es el comienzo de la caída del fuego artificial. Este fondo también, en vez de hacerlo así como generando tensión con X, solamente era en una diagonal, o sea, pinté un cuadro y después se da vuelta a 180 y eso ya genera como una especie como lluvia, como un fondo con movimiento. Y para el final, lo primero, que era la intro,
decidí que, claro, estos colores que están hacia el final, traerlos al comienzo, porque al comienzo todo parte súper oscuro. Entonces, de que también existan cuando comienza la canción. Porque también es como si fuera como tú abres como una cortina y entras como a este mundo, algo así. Y lo bueno es que la palabra diversión tiene 9 letras y yo tenía 3 colores. Entonces cada color ocupa 3 letras y yo con solo 3 cuadros ya logro que cada color haya transitado por todas las letras y que se genere esto. Bueno, las referencias están siempre, o sea, Looney Tunes, Ghibli, Disney, como que hay cosas que ya están en uno desde siempre, desde la tele. Este fondo también lo pensé en 3 colores, para que también se diera este movimiento y que en 3 cuadros, que son los mismos cuadros que los de las letras, fueran también estos 3 colores usando todos los anillos. Y claro, el fondo y la palabra son colores súper saturados. Entonces había que hacer algo ahí para que no se lo comiera, para que el fondo no se coma el título. Entonces ahí ya le quité saturación, le di iluminación para que ya resalte solamente el título y el nombre de la Josefina. Y aquí solo más pruebas de color, cosas que me quedan, que me gustan y que bueno poder mostrárselas como que no se pierdan, no sé, anotando cosas. O sea, son como blocs de notas. El fondo, que bueno, ahí pueden ver que no llega hasta... Si yo lo seguí pintando, no me acuerdo por qué, pero... Ideas que se pierden también, o sea, que en algún momento podía existir también como la presencia de una persona, pero también igual la decisión de que no existan personas me pareció que estuvo súper buena porque tú no necesitas a una persona para representar a una persona, puedes mostrar solamente su mundo, lo que pasa alrededor y ya estás mostrando el estado de ánimo y qué hace, o sea, más o menos quién es. En total fueron 187 dibujos, de esos obviamente fueron muchos más cuadros, pero esa es la cantidad de dibujos que conté, de los que se usaron, no los que, o sea, 187 dibujos oficiales, el resto no los conté. Y eso, fin. Muchas gracias. Oli, quiero saber si hay alguna pregunta para la Magdalena. Oh, mira, muy bien. Hola. Hola. Oye, muy bonito tu trabajo. Muchas gracias. Quería hacerte una consulta, Dime. pero como más llevado como el proceso de trabajo. Ajá. Porque una vez me tocó hacer algo similar, pero no así de valiente. Y quería preguntarte en realidad cómo lo hacías con el momento en donde queríais echarle parafina a todo y quemarlo, como ya estoy chata de seguir. ¿Cómo nacía como ese instante de como ya? No importa, tengo que seguir. ¿Cómo venía como la resiliencia de bueno, gastar lápices, que se te canse la mano, todo ese proceso? ¿De dónde nacía el motor? El motor es como el cariño por lo que uno está haciendo todo el rato. O sea, es sentir ese afecto por tu trabajo. Yo creo que es eso. O sea, como si ya, claro, quiero tirar la toalla, pero de repente voy a volver a ver lo que hice. O voy a volver a ver otras cosas que he hecho. ¿Y por qué estoy acá? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y eso es lo único que genera como cierta certeza y ganas de hacer. Y que vence la frustración. Perder el miedo todo el rato. Nada está mal. Nada de lo que uno está haciendo está mal. Nadie te puede decir que está mal porque es lo que estás haciendo tú y solo te tiene que importar a ti.
Y eso es lo más importante. Hola. Nos conocemos, somos amigas, entonces también uno con los amigos también comparte como ciertos imaginarios, o tú conoces a la otra persona y sabes más o menos lo que le puede gustar, pero además la canción me parece que es súper clara en sus sentimientos. Y eso también te da la libertad de poder jugar, por eso decir como quizás Las nubes gatitos no eran demasiado emo para la canción, pero te da ese juego que de repente en la parte de la canción que lo pongas queda súper emo. Un día de sol puede ser súper triste también, como los sentimientos fueron saliendo solos. Fue como una especie de conversación. Imagínate, yo estoy viviendo en el sur, ni siquiera fue todo esto a distancia. Y conversación por WhatsApp, como mandándonos referentes, solo imágenes. De repente abro el Instagram y solo tenía una imagen que me mandó la José. Hola. Hola. Quería preguntar así como, es como después del proceso de... Es lo que más me importa, como todo eso que fue pasando, que es como el camino para llegar a hacer algo. A mí me encanta, me maravilla. Y de hecho, bueno, como les mostré la escena de las manitos que prenden la vela, que yo ya la había usado, que ya la había hecho antes, eso estaba guardado, y esas manitos recortadas así como con mi mano en el papel, estaban guardadas adentro de ese mismo cuaderno, y las aproveché de usar también. Sí, valoro mucho como todo eso que va quedando. Hola. Muy linda. Muchas Y gracias. en realidad, yo estoy en segundo, Ujú. y por lo menos en nuestra universidad segundo es como el detallamiento de la animación, y todo el año te faltó un frame, faltó timing, te faltó esto, lo otro, Claro. y ver tu trabajo fue muy lindo porque, perdón, porque muchos acá vinimos no por simplemente el hecho de querer animar, sino también de poder expresar algo a través de eso. Y creo que volver a recordarlo fue muy lindo. Entonces, yo te quería dar las gracias. Ay, Y qué además lindo. poder preguntarte si estabas teniendo algún proyecto más adelante, si ibas a poder seguir, ¿tienes alguna idea? Ahora en este momento, primero, muchas gracias por tus palabras, me emociona mucho. Muy lindo sentir eso. Cuídalo igual, es como que hay que acordarse de esas cosas. No, en este momento no tengo un proyecto a futuro, pero espero tenerlo, poder seguir avanzando con esto, de repente poder hacer un corto y seguir haciendo las cosas que uno quiere. Muchas gracias. Ya, es que ¿sabéis qué? Queremos ver el video de nuevo, ¿podemos verlo de nuevo? Obvio. El que están pidiendo verlo de nuevo. Ya. Pero espérate, que tenemos que apagar las luces. Yo puedo ayudar en este. Esto lo pago yo. Y esto yo tengo que pagar fácil. acá. Esto es fácil. Oye, la pregunta de la Kazumi me emocionó. Estoy deprimida, quiero ya irme a dormir.
Muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Qué lindo, Magda, y ver tu nombre ahí en pantalla grande me encanta. Pucha, la pregunta de la Kazumi al final yo creo que fue súper emocionante. Sí. Yo creo que no se trata como de ciertos tipos de animación, como somos una cosa, somos otra, este método no se junta con el otro. Yo creo que este festival ha sido un poco símbolo de eso. O sea, Matías Lagunas, que es uno de los animadores más bacanes de Chile, Latinoamérica, dijo que tú eres muy valiente, que tu animación era muy valiente. Yo también siento que hay mucho rojo en tu metodología y por eso encuentro tan lindo que todos estamos disfrutando de ese proceso que viene desde... A mí me encanta cuando los diseñadores se acercan a la animación. Yo también soy diseñadora. Pasa mucho, parece. Pasa mucho. Acá en Chile pasa mucho. Sí. Es muy común. Y yo creo que es como, quizás no era la forma tradicional de hacerlo, pero uno llega al mismo camino, o sea, al mismo lugar por otro camino. Entonces, eso era, yo creo, tu charla de hoy, con tu metodología, que no viniese de la línea, seguramente era más desde la mancha, no sé, muchas cosas tan hermosas que vamos a seguir conversando en la chela que nos vamos a tomar después. Y nada, me encantaría entregarte este regalito desde el festival, que es como un símbolo pequeñito. Ay, muchas Así es que gracias. un abrazo grande. Gracias, Pepi. Qué lindo este aplauso. Oye, y nada, pues este festival se está terminando, no quiero. Me da pena. Yo sé que he rabiado todo el día, pero estoy feliz. Y me encantaría que también viniera el staff, que los veo ahí con sus credencialitas, nos ayudaron un montón. Me encantaría que pasaran acá adelante. Desmontaron, hacían todo. Les ponían su crucecita ahí afuera. El Clemente que no tiene su cosa, pero igual nos ayudó mucho. Agradecer a todos quienes nos ayudaron. Bueno, por supuesto, a ustedes dos que estuvieron registrando el sonido, todo ha sido muy bonito. Y por supuesto a la Antonia Piña, que fue la productora del festival, también un aplauso para ella, por favor. Pónganse adelante. Estas fotos son ustedes, yo no sabía mucho. Ustedes o sea, también, pero no se pongan tímidos ahora porque han sido demasiado peluzones toda la semana. Bolsita y tiene unas cositas. Y ahora sí.